Profesor Julián, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia en Buenas tardes, este decano. conversatorio. Gracias, Julián. Muchas gracias por su presencia. Bienvenido a esta que también es su facultad, ¿no? La Facultad de Ciencias Agrarias. Ahí está su profe, el profesor Albeiro, también ya listo. Me parece, Mariana coordina la conferencia, pero entonces yo sugiero, apenas van a ser las 4, unos minutos y ya el profesor Albeiro Tenemos dirá cuánto. unos minutos todavía. Ok, claro. Ayer lo vi en el noticiero, profesor Julián, haciendo unas declaraciones allí, ¿no? No sabía que iba a salir, no estuve pendiente, ya estaban grabadas desde antes, pero sí, qué rico poder uno aportar así sea por los laditos y en algunas de las áreas que están generando tanta duda en este momento puntualmente, que estamos tomando decisiones críticas y tratando de que las decisiones impacten el máximo con la menor cantidad de daños colaterales. Eso es un balance muy difícil de lograr en este momento. Claro que sí. Claro que sí. Uh-huh. Bueno, entonces yo me silencio y queda Mariana y el profesor Albeiro a cargo. Y entonces, muy bien, gracias. Listo, Mariana, entonces usted nos indica cuándo empezamos, por favor. Adelante, profesores, pueden ir comenzando. Listo, entonces, lo primero es que yo siempre hice 2 o 3 diapositivas como para comenzar la conferencia y como enfocar lo que vamos a hacer. Entonces voy a compartir la pantalla como para enfocar a la gente en lo que vamos a hacer y para presentar al profesor Julián Ruiz. Entonces, ahí están viendo mi pantalla. El señor decano me contactó hace días para que conversáramos sobre lo que está pasando con este coronavirus. Yo le dije que yo no era pues la persona más especialista, que le sugería al profesor Julián Ruiz Sáenz, que en este momento está en la Universidad Cooperativa, pero que ha trabajado en virología hace mucho tiempo. Entonces, hicimos la invitación para hoy, para este conversatorio. La idea es que vamos a conversar sobre el tema y sobre varios temas que se han venido hablando mucho, que son pandemias, zoonosis y el famoso coronavirus, pero que tratando de aclarar algunas cosas. Lo primero es que yo quiero presentar al profesor Julián Ruiz. Julián hizo medicina veterinaria en la Universidad de Antioquia entre el 98 y el 2004 y más o menos en el año 2000, que yo trabajaba en la Universidad de Antioquia, me llegó un estudiante veterinaria que quería trabajar con virología y se enroló en los trabajos que yo estaba haciendo, hizo la tesis de medicina veterinaria bajo mi tutoría con una compañera que se llama Jenny Goes, y el tema fue apoptosis en cultivos primarios de fibrolestos de ganado blanco orejinegro ante la infección con virus de estomatitis como mecanismo de patogénesis viral y no de resistencia del hospedero. Entonces, ese fue como el primer contacto que yo tuve con Julián. Después él hizo la maestría en Ciencias Básicas Biomédicas en la Universidad de Antioquia, también bajo mi tutoría terminó, y la terminó en el 2007 trabajando con otro virus, que es el virus equino. Después Julián se fue para la sede de Bogotá, hizo el doctorado bajo la tutoría del profesor Víctor Vera, trabajando con otro virus de bovinos, que es el virus de la rinotraqueitis infecciosa bovina, y obtuvo su doctorado en la Universidad Nacional, sede de Bogotá. Por eso decimos pues que también es egresado de nosotros, de la Universidad Nacional. Y durante su transcurso desde el 2000 hasta hoy, que lo estoy conociendo, 20 años que llevo conociendo a Julián. Julián ha sido docente de varias universidades, de la Universidad de Antioquia, de la Universidad CES, de la Universidad Nacional sede de Bogotá, y en este momento desde el 2014 está vinculado en la Universidad Cooperativa de Colombia, es todavía su trabajo actual, y ha sido muy activo en el país en la parte de virología,
Él lideró la formación y fue presidente de la Asociación Colombiana de Virología, ha liderado varias veces el Simposio Nacional de Virología que se hace cada 2 años, él ha sido el coordinador del Congreso Latinoamericano de Virología también varias veces, que se han realizado en Colombia, y dentro de su mucha producción tiene 61 artículos publicados en el Civilat, faltando actualizar algunas cosas del 2019 y 2020. Dentro de esos 61 artículos tenemos que tiene artículos científicos experimentales 25, revisiones especializadas en temas que lo invitan de algunas revistas 17, artículos cortos 19, y yo tengo la fortuna de tener compartida autoría de esos 61 artículos que él tiene en el Civilat en 12. Actualmente Julián, pues como les digo, es investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia, y nada más la semana pasada, este es Julián, los que no lo conocían enseguida lo van a ver, pero esa es la foto de él, se ganó el premio a la excelencia en la gestión investigativa de la Universidad Cooperativa de Colombia la semana pasada. Listo, entonces esa era la presentación que yo quería hacer de Julián. Les quiero mostrar como un derrotero de lo que vamos a hacer. Vamos a estar pues las personas que hay conectadas, y vamos a hacer cuatro subgrupos de preguntas. Yo le voy a hacer un grupo de preguntas, unas preguntas a Julián como para dirigir el conversatorio, empezando como hablemos sobre pandemias, unos 15 minutos máximo hablando de esto. Después vamos a hablar de zoonosis, y por último del coronavirus o el COVID-19, unos 20 minutos, y las preguntas que hayan al final las hacemos. No sé si Julián quiere hacer algo o empezamos con la primera pregunta y después te presentas. No, yo quiero agradecerle a la Facultad de Ciencias Agrarias por haberme invitado, a Albeiro por haberme tenido en cuenta. Sí me siento hijo de la Nacional también, entonces es muy rico saber que uno puede volver a la casa. Y la idea es que entre todos logremos recordar cosas que muchas veces se dijeron en algunas asignaturas por allá perdidas y quedaron en el olvido, y que logremos sacarle el mayor jugo a este conversatorio, que se sientan libres de preguntar lo que se vaya ocurriendo. Pueden ir usando el chat para ir dejando esas preguntas que no se nos vayan olvidando, y vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido posible entre Albeiro y yo. Listo, entonces gracias Julián. Entonces en esa primera parte que es hablemos sobre pandemias, lo que aquí les estoy presentando 2 fotografías de pandemias históricas, una que hubo la peste bubónica en Londres, y la gripa española en 1918, que empezó en España pero se difundió a nivel mundial, y murieron 50 millones de personas de una población que era mucho más escasa en la que hay en este momento. Basado en eso, voy a dejar de compartir para hacerle la primera pregunta al profesor Julián. Estamos hablando que estamos en un periodo de pandemias, que estamos en una pandemia, que es la primera pandemia que nos toca. Entonces, queremos como definir qué es una pandemia y cuáles son esas últimas pandemias conocidas. Yo creo que en general una de las cosas que tenemos es que tenemos la tendencia a olvidar lo que sucede cuando pasa el pico mediático. No es la primera pandemia que nos toca, a pesar de que se ha dicho que es la pandemia más fuerte. Una pandemia, por definición, es una infección que tiene una distribución cosmopolita, que abarca por definición mínimo 3 países, 3 continentes, perdón, y que tiene circulación sostenida en esos 3 continentes. Entonces, cuando empezó el proceso infeccioso, inicialmente decíamos, tenemos un gran brote en la provincia de Hubei, en China, que se volvió
un brote más grande que creció, entonces ya teníamos una epidemia, que es que el número de casos sobrepasa el umbral esperado, pues en este caso que es una infección nueva, el umbral esperado de 0, entonces ya un brote o una epidemia de impacto internacional es que tenga al menos un caso en cada país, se empieza a extender a Europa, llegan los primeros casos a América y entonces empieza la presión, porque la OMS no declara que esto es una pandemia, y finalmente ese tiempo el que se demora la OMS es el tiempo que se demora en los países, eso era una carrera a ver cuál de los países reportaba primero transmisión sostenida persona a persona. ¿Por qué? Porque hasta que eso no se diera, realmente en los demás países lo que había no era una epidemia, sino en los demás países de América lo que teníamos era una transmisión migratoria o una importación de casos que habían sido controlados, hasta que en cierto punto, pues la alta circulación de esta gente y la facilidad con la que se transmite hizo que se empezara a transmitir persona a persona y bueno, pasáramos a brotes comunitarios y ya en ese punto entonces la definición es obligatoria, es una pandemia y todos, entonces cuando se declara que es una pandemia es una alerta política en la cual las organizaciones le dicen a los estados, esto ya no es un problema aislado de Europa o ya no es un problema aislado de Asia, es un problema que nos aplica a todos y entonces todos los países se tienen que preparar para eso. Pero no es la primera, la gente dice, no, es que es la primera que nos tocó a nosotros. No, hace escasos 11 años tuvimos una pandemia declarada por influenza porcina o influenza de origen porcino, H1N1, que tuvo una distribución cosmopolita, que la dispersión era muy alta, pero que afortunadamente no tenía una mortalidad tan alta. Entonces, sí hemos tenido pandemias en los últimos años, sí hemos tenido esta presión, pero no hemos tenido la necesidad de hacer una contención social como sí lo tuvimos que hacer en este caso. Listo. Y dentro de esas últimas pandemias conocidas, ¿cuáles otras? Porque usted nos está mencionando la influenza H1N1. ¿Se puede tomar, por ejemplo, el HIV, la circulación de HIV como una pandemia? Sí, si seguimos de ahí para atrás, entonces podemos ir un poquito más hacia atrás. En el 2003 tuvimos SARS. SARS alcanza a ser pandemia, tiene transmisión en todos los continentes, incluso a pesar que Colombia no lo recuerda, Colombia fue uno de los países que reportó casos de SARS en el brote de 2002-2003. Entonces, todo el tiempo decimos, no, es que esto nunca lo habíamos visto. No, esto sí lo habíamos visto, no en esta magnitud, pero sí tenemos antecedentes que nos dicen que teníamos que estar preparados. Si seguimos más hacia atrás, entonces tenemos otros brotes, y el que menciona Albeiro, el brote de VIH, es la pandemia que llegó, se quedó, y tuvimos que aprender a vivir con ella. Inicialmente hubo todo el sesgo político y social a las personas infectadas, y con el paso del tiempo se volvió parte del paisaje, como digo yo tristemente, y es que hoy en día la gente convive tranquilamente y perdió el miedo y ya incluso los medios de transmisión y de protección hacen parte de la cultura social juvenil y entonces la gente ya convive tranquila con la infección. Afortunadamente, con el paso de los años, tenemos antirretrovirales suficientes para que la infección haya pasado de ser una infección a pasar a ser una infección crónica, en la que ya la gran mayoría de personas que tengan una buena adherencia a la terapia y un buen soporte, pues pueden tener una larga vida, un proceso tranquilo, crónico, conviviendo con la infección. Exacto, porque es que es muy importante sacar a la gente de lo que están diciendo, no, es que pandemia, la última que hubo fue la de 1918 con la gripe española. No, han habido muchas pandemias y que esa de la gripe española mató 50 millones de personas y esta ya va en muchos pacientes afectados y con una mortalidad cada vez más grande, pero a otras, por ejemplo, esa influenza H1N1, el SARS, han tenido otros efectos menos severos, pero también han sido declarados como pandemia. Yo le hago otra pregunta ahí. ¿Y quién es el encargado de decir que esto es una pandemia? ¿Cuáles entidades? Porque usted dijo, esto es ya un manejo político que nos está diciendo que la pandemia, que ya pasamos de ser un brote específico a una pandemia. ¿Qué entidades son las que a nivel mundial dicen que eso es una pandemia? A nivel mundial, digamos que tenemos dos organismos hermanos, uno con mayor impacto, conocimiento que el otro desde lo social. Está la Organización Mundial de la Salud, encargada de la descripción y de la guía
para el manejo de todas las enfermedades o todos los procesos de salud de enfermedad en humanos, y está el hermanito. Yo digo que el hermanito pobre es del manejo de recursos y el impacto que tiene, que es la OIE, que es la Organización Mundial para la Salud Animal. La gente ni siquiera conoce la OIE, a pesar de que el impacto y el manejo de las pandemias que hace la OIE es mucho más alto, es mucho más continuo. Hemos tenido brotes y epidemias muy grandes que ha tenido que enfrentar la OIE, pero que realmente no se han visto reflejadas en el imaginario social, brotes de impactos sociales y económicos gravísimos con el sacrificio masivo de animales por virus de fiebre aftosa, por encefalopatías enfongiforme o vacas locas, por peste porcina africana, por influenza aviar en aves. Hemos tenido una gran cantidad de brotes año a año que implican que esta organización ha tenido que crecer y fortalecerse en la medida que ha tenido que enfrentar brotes, epidemias, incluso pandemias durante todos estos años, pero en el imaginario social no existen. Por eso yo siempre digo que la OIE es el hermanito pobre de la OMS. Todo el mundo ve la OMS porque tenemos una visión antropocentrista en la que solo pensamos en que la pandemia es cuando me toca a mí. ¿Sí? Entonces existe el término epizootia, que es una epidemia en animales. Tenemos las pandemias declaradas en población animal, tenemos los brotes declarados en población animal, y el manejo entonces, incluso en muchos casos, se pone en riesgo la salud de los animales y se pone en riesgo la seguridad alimentaria de las personas. Un brote, por ejemplo, que implique un sacrificio masivo de animales, como ocurrió a principios de siglo, en el 2001-2002, con el brote de fiebre aftosa, implica sacrificios masivos de animales que ponen en riesgo la seguridad alimentaria de las poblaciones y son tan importantes como un brote de influenza u otra gente que obliga a restricciones de movimiento y cosas como esas. Listo. En el chat nos están diciendo que hubo una reciente que fue la encefalopatía espongiforme bovina, que fue una enfermedad que circuló en varios países, casi todos los casos fueron en Europa, y que inicialmente se presentó en las vacas, que era la famosa enfermedad de las vacas locas, y pasó a los humanos y produjo pues la encefalopatía en humanos. ¿Qué otros brotes o pandemias en animales hay conocidos últimamente, en los últimos años? Porque hace menos de 3 años estuvo la diarrea epidémica porcina, que también que es un coronavirus también, de la misma familia del que está ahora, del COVID-19, pero ¿qué otros de así de cuidado hemos tenido que se hayan declarado por la OIE como panzootia o una pandemia en animales? Hemos tenido brotes y epidemias localizadas. Lo que pasa es que en los animales de producción, yo no sé si afortunado o desafortunadamente, el sacrificio masivo permite el control de las infecciones para evitar las pandemias en los panzootias. Entonces, los brotes de encefalopatía llevaron al sacrificio masivo de animales en su momento. Lamentablemente, como dice Albeiro, esas carcasas de animales se enviaron a carnes para consumo humano y terminaron en casos en humanos años después. Hemos tenido el brote de diarrea epidémica porcina, que tenemos reportes en Asia, en América, en Sudamérica, en Norteamérica, en algunas regiones de Europa. Es el más cercano en los últimos años, pero hemos tenido distribución de peste porcina africana. De hecho, hay una alerta mundial en este momento para tratar de frenar la peste porcina africana. Hemos tenido muchos brotes, pero las especies de producción están sometidas a sacrificios masivos. En los últimos meses y hubo sacrificio masivo de aves por H5N6. ¿Sí? Entonces, muchos de estos brotes cerramos el cerco, hacemos sacrificio masivo de animales y con eso logramos controlar para evitar la salida. Pero digamos que muchas de las infecciones que inicialmente se consideraban brotes en algún sitio terminaron como infecciones endémicas en el resto del mundo. Pero porque es muy importante lo que usted dice. El manejo diferencial que se da entre una pandemia en humanos y una panzootia o una enzootia en animales es el sacrificio. Con el sacrificio se puede limitar muchas cosas. Entonces, si tenemos un brote grande de encefalopatía espongiforme, o aquí recientemente en Colombia de fiebre aftosa, simplemente sacrifique animales, los que están enfermos, y los contactos en Colombia se sacrificó lo de 5 kilómetros a la redonda, y en Inglaterra, en esa encefalopatía,
se demostraron 300.000 animales infectados y sacrificaron 3 millones de animales. Entonces, se puede hacer un control para que no haya tanta diseminación. En cambio, en los humanos, el manejo de estas pandemias debe ser lo que estamos haciendo ahora, los aislamientos seguros, los aislamientos inteligentes, primero obligatorios y después inteligentes, para evitar la mortalidad a la que lleva la enfermedad. No sé si hay en esta primera parte de alguna pregunta sobre pandemias o pasamos a la segunda parte, que es hablar de zoonosis. Yo creo que podríamos ir pasando e ir ensamblando contextos, porque muchos de los problemas que nos empiezan a quejar empiezan a unir vínculos en ese tema de una salud en el que mucho de lo que pasa en poblaciones animales nos afecta a todos, afecta a animales y afecta a humanos por parejo. Entonces yo creo que podríamos ir avanzando. Aquí hay una pregunta antes de avanzar, Julián. Juan Esteban Gómez pregunta: para determinar una infección como pandemia, aparte de los sitios geográficos de diseminación, ¿también se tiene en cuenta el tiempo en que ocurre? Sí, se tiene en cuenta que es un brote continuado y que el origen sea de uno de los sitios anteriores. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, nuestras variantes no son, o las primeras variantes que entraron a Colombia no fueron de origen asiático directamente, sino que son virus que vinieron unos por Italia, otros por España, y después llegan a esta región del continente. Igual en Estados Unidos tenemos dos grandes inicios del brote, uno en la costa este, principalmente asociado en Nueva York y los estados cercanos, que está asociado a viajeros desde Europa, y otro hacia la parte de California y la parte norte arriba en Seattle, que está asociado a viajeros de Asia directamente hacia Estados Unidos. Y digamos que la cercanía en el tiempo, pero también desde el origen de los brotes, también nos habla de la globalización que distribuye hoy las pandemias. Entonces hoy podemos saber cuál es la geolocalización de los virus que nos llegan y cómo ellos se ubican en ciertas regiones, y podemos saber por dónde va a llegar. Incluso permite establecer tiempos de riesgo. En Colombia, por ejemplo, inicialmente decíamos, cuando el brote empieza en Asia, decimos, no, tenemos un riesgo bajo, y eso estaba dado principalmente porque Colombia no tiene vuelos directos con Asia, ni con China ni con Hubei Mini. Los riesgos más altos los tenían todas las ciudades asiáticas que tenían vuelos diarios hacia Hubei. Cuando el brote llega a España, el riesgo de Colombia inmediatamente se aumenta, porque es que con España sí tenemos vuelos compartidos todos los días. Entonces eso aumentaba nuestro riesgo de tener la infección. Y bueno, hoy, después de que llegan los primeros casos a Bogotá, entonces ya la cosa pasa a nivel regional. Es que ya sabíamos que las siguientes ciudades cuáles eran las siguientes ciudades que iban a tener distribución de la infección, y de ahí en adelante tenemos como todo regado. Aquí hay una siguiente pregunta. Pregunta la profesora Lucía Afanador: ¿pero por qué habla de variantes que entraron de Europa? ¿Qué evidencia hay de que el virus vino de Europa? Que vino de Europa es diferente, o una variante del de China? Hoy en día es muy fácil, con las técnicas que tenemos de secuenciación, poder entender la evolución de los agentes. Entonces, y es por eso que hacemos tanto énfasis en la importancia de aumentar la cantidad de secuencias disponibles. En el mundo de este coronavirus, hoy hay, creo que esta mañana conté, miré el dato, eran 35.000 secuencias reportadas de genoma completo ya. Y eso de Colombia solo tenemos 88, para que tengamos una idea de la que aportamos en el entendimiento de la infección. Las primeras dos secuencias que tenemos, entonces podemos rastrear que el virus es un virus que ha acumulado ciertas tasas de mutación que nos permiten decir que el antecesor inmediato era un virus que estaba en España, y que ese virus que estaba en España, el antecesor o el abuelo de ese es un virus que estaba en Asia, ¿sí? Entonces, el poder rastrear la evolución de los virus a través de su secuencia genética y de los cambios que acumulan en esa secuencia nos permite identificar filogeográficamente de dónde a dónde viajan y cómo se distribuyen en el mundo. Hoy en día hay algunos mapas muy bonitos que nos muestran cómo fue toda la distribución paso a paso en el tiempo, pero que realmente cuando uno compara ese mapa con los mapas de viajeros del mundo, realmente es casi que los mismos puntos de máximas vigilancias o de máximas expansiones. Listo. Voy a leer una última pregunta sobre esto para que pasemos al otro tema. Marisol Londoño pregunta: ¿por qué el virus muta relativamente poco si es un virus RNA, el del coronavirus?
Sí, lo que pasa es que en los virus no hay absolutos. En los virus es una población tan diversa, una de las cosas que yo más les digo a mis estudiantes que hay que aprender a querer la virología, porque en la virología uno siempre tiene que empezar a hablar de la excepción a la regla. Y los coronavirus empiezan a ser parte de las excepciones a la regla. El coronavirus es un virus muy grande para ser un virus RNA. Los virus RNA promedio tienen entre 10 y 15.000 pares de bases, el coronavirus tiene el doble, este tiene cerca de 29.000 pares de bases, lo que lo pone en la cadena de los virus RNA como uno de los más grandes, si no el más grande de todos. Pero eso también tiene otras cosas, es que la polimerasa de RNA de este virus, aunque no hace corrección completa, sí hace parte de la corrección comparado con los otros virus RNA. Es una polimerasa, digamos que con muchas mejores capacidades correctivas que las que tiene la polimerasa de RNA de otros virus RNA. Entonces es por esa característica que acumula menos mutaciones que los otros virus RNA más pequeños, teniendo, digamos que, claridad que en virología pequeño o grande es relativo a lo que uno compare, ¿sí? Hay virus gigantes y entonces hay virus más pequeños, y entonces tenemos que hablar, siempre decimos, no, es que es un virus muy grande. Pues realmente eso es relativo a lo que uno compare. Entonces vamos a decir que dentro de los RNAs es uno de los más grandes y es uno de los que tiene esa característica. Listo. Entonces voy a pasar a la siguiente sección, que es hablar de zoonosis. La idea es aclarar, hay muchos comentarios, es que vino porque comieron un murciélago, que es del pangolín, que ya está infectando gatos, perros, entonces, que es una enfermedad zoonótica. Entonces, lo primero es que definamos cómo se define una enfermedad como zoonótica. Una enfermedad zoonótica es, según la OMS, es una infección que se transmite de los animales al hombre o viceversa. Y esa palabrita o viceversa es muy importante a la hora de definir lo que vamos a vivir el día de hoy. Es que antes decía, la visión antropocentrista decía, no, es que son los virus que vienen de allá para acá. Y entonces es que a los animales nos pasan cosas. En un mundo como este, en el cual compartimos espacios, eso viene de allá para acá, pero también va de acá para allá. Entonces la palabra y viceversa se acuña hace más de 30 años a la definición con ese objetivo de poder entender la circulación de los agentes infecciosos como un agente infeccioso con múltiples hospederos. Entonces vamos a partir de ahí. ¿Qué es una zoonosis? Entonces es una infección que podemos compartir dos especies, un animal y un humano, que no es más que otro animal, pues. ¿Sí? Exacto. Listo, entonces, ya teniendo claro que una zoonosis es una enfermedad compartida entre humanos y animales en doble vía, nosotros se las pegamos a ellos, ellos nos las transmiten a nosotros. ¿Cuáles de esas últimas pandemias han sido clasificadas como zoonosis? ¿Y cuáles han sido como esos, digamos, esos animales que han estado involucrados en esas pandemias? Los murciélagos en los últimos años han cobrado un impacto muy grande al ser reservorios de muchos agentes, pero no necesariamente ellos han sido los que nos han transmitido directamente la infección a los humanos. En el puente, algunas infecciones pueden pasar directamente del reservorio al humano, y en ese caso, entonces, por ejemplo, tenemos el ébola que puede pasar de un murciélago a un humano, el virus de la rabia, por ejemplo, que puede pasar de un murciélago infectado con virus de rabia a través de una mordedura a un humano, ¿sí? Un paso directo. Pero también puede haber un reservorio intermediario, un hospedero intermediario, que en algunos casos puede adaptar la infección y pasármela a mí. El brote, el miedo más grande que le tenemos a una pandemia o una epidemia por un virus zoonótico es la influenza aviar H5N1, y durante muchos años todos nuestros esfuerzos se han metido ahí, y yo creo que en parte mucho dejamos de lado otros agentes que podrían también llegar a causar estos problemas y los descuidamos un poquito. La influenza aviar puede potencialmente, sabemos que puede saltar de los animales a los humanos de vía directa, y en ese caso, en los casos que ha saltado directamente a animales humanos, el 60% de los individuos que se han infectado se han muerto. Y eso es el terror que tenemos. Porque si ese virus llegase a tener las capacidades de dispersión, por ejemplo, que tiene el actual coronavirus, o una gripe estacional con unas tasas de transmisión tan altas y con una mortalidad como la que tiene tan alta, pues entonces técnicamente no nos cabrían los muertos. ¿Sí? Si hablamos en un mundo con 7.000 millones de habitantes, con una exposición como la que tenemos hoy, que tenemos más de 5 millones de casos, y con un 60% de mortalidad, los términos serían otros que contar.
¿cierto? Y eso nos pone en unas problemáticas diferentes. Pero entonces pero hoy tenemos casi muchas de las infecciones que hemos tenido han tenido un antecedente pandémico, un antecedente animal. Incluso el VIH se describe que los primeros reportes desde el punto de vista filogenético es un virus de origen animal que saltó a las poblaciones humanas, pero no que saltó a las poblaciones humanas en los años 80, como se ha visto o se ha tratado de decir, no, que saltó a las poblaciones humanas hacia alrededor de los años 30, los años 40, y que se fue paso a paso adaptando a las poblaciones humanas hasta que se convirtió en la pandemia que conocemos en los años 80, cuando empiezan a aparecer los casos de SIDA, pero que las transmisiones se dieron años atrás cuando las personas se infectaron, ¿sí? Entonces realmente poco es lo que alcanzamos a conocer dentro de la ventana que sucede. En el caso de SARS de hace 20 años, casi 20 años ya, ¿qué sucedió? Murciélago como reservorio, unos animales intermediarios que son las civetas en este caso, que es un mamífero pequeño, y ese mamífero pequeño se usa para piel y para alimentación. Y ese mamífero pequeño sirvió para adaptar el virus y de ahí llegó a los humanos. En este punto, en la actual pandemia que tenemos un interrogante todavía sobre si el virus, que definitivamente tiene origen murciélago, llegó a los humanos, si usó o no un reservorio que probablemente el intermediario debió ser un pangolín, porque los análisis de secuenciación hoy no logran discernir exactamente si el virus que ya sabemos que circulaba entre pangolín y murciélagos, unos murciélagos que se conocen como murciélagos nariz de herradura, entre ellos fue circulando hasta que en un momento dado en esa cadena entramos los humanos a ser parte de ella. Entonces, si fue el murciélago directamente o el pangolín directamente, eso aún no está muy claro, porque el genoma que más se parece al que tenemos circulando en humanos es un genoma 96% similar al de murciélago. Pero ese pedacito que le falta es igual al dominio de unión al virus, y ese dominio de unión al virus que tiene es igual al del pangolín. Entonces fue una mezcla perfecta que permitió que el dominio de unión al pangolín, que es muy conservado, que es muy parecido al de los humanos, se recombinara con un genoma de un murciélago y que permitiera todo lo que hoy en día tenemos. Pero esos eventos de recombinación son eventos que han sucedido durante muchísimos años, que esta no es la primera vez que sucedió con murciélagos en el 2003 para el caso de ese coronavirus, volvió y sucedió en el 2013 para el caso del MERS, que tiene también origen en murciélago, que salta de dromedarios y de dromedarios pasa a humanos y queda circulando. De hecho, hasta el último reporte que tiene la OMS es de diciembre y nos habla de muchos casos por MERS circulando todavía hoy, 6 años después del brote inicial. Listo. Y cuando estamos hablando de zoonosis en esta pandemia de coronavirus, del COVID-19, que es uno de los coronavirus, porque usted nos decía, listo, el SARS también es un coronavirus, el MERS es otro coronavirus, o sea, no es el primer coronavirus que tenemos que hace ese salto de animales a humanos, pero ahora ya se está diciendo que además este coronavirus, que es el COVID-19, está pasando a perros, a gatos, a leones. Entonces ya estamos hablando que la zoonosis está como al contrario, ya nosotros se la estamos pasando a otros animales. ¿O será que esos animales se están infectando también a través de otros animales y pueden ser infecciosos para nosotros? Hay un vacío de conocimiento en unos pedacitos todavía, pero lo que sabemos hoy también por los estudios de secuenciación es que es el virus de los humanos el que está pasando a los animales. ¿A qué animales? Hay reportes en perros, hay reportes en gatos, hay reportes en bisones y hay reportes de infección natural en tigres y leones en el zoológico de Nueva York. Reportes de infección natural, en este caso, en la gran mayoría de casos, son animales que mostraron infección o signos, en algunos casos, en otros no tenían siquiera signos, y que el reporte se hace porque se muestran cuando conviven con humanos positivos.
y la fuente de infección son los humanos. Y cuando se hacen los estudios de secuenciación se puede evidenciar que la variante que circula en los animales es exactamente la misma que tenían los humanos, y en muchos de los casos de animales domésticos, pues los animales domésticos no están saliendo sino a la región a salir, o incluso los gatos, por ejemplo, que han salido positivos, son gatos que ni siquiera salen a la calle, sino que viven en apartamentos y que tienen su propio arenero y nunca salen de ahí. La fuente de infección fue un humano positivo. Igual, entonces se dice inicialmente, no, es que es por la estrecha cercanía entre humanos y los perros y los gatos, que entonces las costumbres hay que dejar de besar los perros, de besar los gatos y cambiar ciertas características. Pero también hay que tener en cuenta que este virus tiene una alta capacidad de dispersión y una alta infecciosidad. Y el ejemplo más claro es los tigres y leones del zoológico de Nueva York. Es que uno no abraza y besa tigres, ¿sí? Y entonces yo siempre lo digo para que tengamos una idea de cómo se pudieron infectar a partir de un humano positivo, cuidador de esos animales. Es a través de alimentación, a través del ambiente, a través del cambio, ¿sí? Pero no es no es necesario ese contacto tan estrecho, y también eso nos muestra el grado de infecciosidad que tiene. Ahora, no se ha podido demostrar que los animales devuelvan la infección a los humanos, al menos no en las especies de animales de mascotas y animales domésticos. ¿Por qué hago la salvedad? Porque en este momento en Holanda tenemos un brote muy grande en granjas de minks, se me olvida la traducción en este momento, de bisones. Y en ese brote de bisones hay un vacío porque personas que eran completamente negativas, que se evaluaron que fueran negativas para poder entrar a trabajar con esos animales, después de que empieza el brote en animales, personas que han sido internas en granja empiezan a convertir a positivas y algunos a mostrar enfermedad, con la misma variante que ya se había secuenciado y demostrado en los bisones. Entonces, cuando se hace el análisis de las secuencias, de la secuencia de los humanos que transmitieron a los bisones, de las secuencias en los bisones, hay cerca de 10, 12 secuencias de genoma completo en bisones y otras cuantas secuencias parciales. Y después de los siguientes humanos infectados, se puede ver que primero fue del humano al bisón y después del bisón nuevamente al humano. Ese trabajo todavía no está publicado, probablemente lo logren publicar en las próximas semanas, porque cambia un poquito lo que se espera. El brote de bisones en este momento no está controlado hasta donde sabemos, y hay por lo menos 3 granjas distintas infectadas. Entonces, si los animales, algunos pueden volver a ser fuente de infección para los humanos, es probable que bajo ciertas condiciones en las que los animales sean muchos más que la cantidad de humanos susceptibles, es posible que sean una fuente. Pero en un mundo como el que tenemos, en el que la infección o la fuerza de la infección está dada por la transmisión humano-humano, los animales, los gatos, los perros, en este momento son hospederos incidentales que están sufriendo la infección tanto como nosotros. Y hago la aclaración de infección porque no hay claridad si es infección o es enfermedad. Hoy en día, en los casos que tenemos, la mitad de los animales no han mostrado signos clínicos. Y en las infecciones experimentales, aunque los gatos mostraron algunas lesiones histopatológicas, los animales no mostraron cambios ni en alimentación, ni en peso, ni en temperatura. Listo. Por acá tenemos una pregunta, Ligia Jaimes. ¿Qué establece que una persona sea más susceptible a la infección y que ésta genere consecuencias letales y en otras sea asintomático? En este punto, de suma de datos, lo que tenemos es que hay ciertas características especiales de comorbilidades que nos llevan a que las afecciones sean más serias. Seguimos en la misma curva en la que la gravedad de la infección está asociada principalmente a adultos mayores, ¿sí? Las curvas no han cambiado. La mayor mortalidad en algunos países como Italia se debe a que la mayor proporción de la población que se infectó es una población mayoritariamente adulta. Entonces, eso también eleva las curvas de infección y las curvas de mortalidad. Pero en personas adultas jóvenes, ¿qué cambian los parámetros? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es que entre las comorbilidades, entonces, cuando se hicieron los primeros estudios de Asia y después de Europa, se incluía comorbilidades como hipertensión, como diabetes, como problemas cardiovasculares,
Pero cuando llega a Estados Unidos, vemos que gran parte de Estados Unidos tiene un problema de una epidemia que mal declarada de obesidad. Y la obesidad tiene un factor gravísimo en alteraciones del sistema inmune, en hipertensión, entonces la mortalidad en personas adultas jóvenes asociadas a obesidad y a otras comorbilidades ha aumentado las tasas de mortalidad muy fuertemente en poblaciones de todo el continente americano, pero seguimos con los mismos factores descriptores. Mortalidad en adultos jóvenes sin comorbilidades es muy baja y no alcanza a ser lo que decían, es que aquí va a tener una presentación diferente. No, la casuística, seguimos con los mismos factores de riesgo, con las mismas comorbilidades y entendiendo otras que no se habían tenido en cuenta, como por ejemplo la obesidad. Listo. Mariana Rivera Ochoa está preguntando, buenas tardes Julián, ¿a qué se debe entonces el éxito del SARS-CoV-2 en humanos? Yo primero quitaría la palabra éxito, qué pena. Es que los virus no son vivos, no son muertos, no piensan, no sienten, entonces no tienen un deseo de infectar. Y por ende, no se puede visualizarlos como una gente en guerra con nosotros, sino una convivencia que en este caso fue negativa. El proceso infeccioso con esa alta transmisibilidad lo debemos principalmente a que esta variante de coronavirus que conocemos como SARS-CoV-2 tiene un sitio de clivaje un sitio de corte que él necesita para poder ser eficiente en su replicación, y ese sitio es por las mutaciones que han ido acumulando a través del tiempo, es muy exitoso y hace que se pueda replicar muy fácilmente y transmitir muy fácilmente. Entonces, eso ha hecho que este virus pueda fácilmente pasar de persona a persona, porque aunque no nos enfermemos, sí lo replicamos con mucha eficiencia. No es, si lo ponemos en términos de éxito, ¿sí? Para que lo pongamos en el caso colombiano, 9 de cada 10 infectados se recuperan en casa, lo que nos dice que 9 de cada 10 personas está teniendo una infección manejable, controlable y que no está poniendo en riesgo su vida. Entonces diría uno que no es exitoso, ¿sí? Porque parte de lo que tenemos es que desmitificar el éxito del coronavirus para acabar con la humanidad, porque no hay un éxito como tal, ¿sí? Eso es parte de lo que hay que entender. Listo. Acá hay una pregunta, pues el que la hace está logueado como Bioscience o Bioscience. Buenas tardes, ¿cuál ha sido el mayor reto para generar la vacuna SARS-CoV-2 y en qué va su avance? Porque ya pasamos de una vez al siguiente tema, a la tercera parte del conversatorio, que es hablar ya específicamente del COVID-19 o el SARS-CoV-2. Entonces quedémonos en SARS-CoV-2 y empecemos con esa tarea. Y es, las vacunas para coronavirus han tenido retos muy importantes. El mayor de ellos es los riesgos asociados al desarrollo de una vacuna. En algunos modelos experimentales, incluso ya bien conocidos para SARS, para el SARS de hace casi 20 años, para MERS, sabemos que incluso la respuesta inmune subneutralizante, o que no es completamente neutralizante, puede generar un evento de inmunopatogénesis. Entonces, desarrollar una vacuna no es algo que se pueda hacer a la carrera. El reto de desarrollar una vacuna con un agente nuevo es que los procesos de evaluación de una vacuna, de seguridad, de inmunogenicidad y posterior de eficacia, son procesos muy lentos para asegurar que las vacunas no tienen efectos adversos. Aquí se ha roto todos los riesgos, todos los fechas posibles, todos los Guinness posibles van a quedar en la historia en este proceso de tratar de desarrollar una vacuna contrarreloj para un agente. En el caso de la vacuna para la anterior pandemia, la pandemia de influenza H1N1, perdón, del 2009, se tuvo una de las vacunas más rápidas en la historia. Alrededor de 1 año y medio ya teníamos una vacuna. Y eso era porque teníamos un andamiaje de producción de vacunas de influenza completamente andando en todo el mundo, conocido y seguro y eficaz. Lo único que se hizo fue cambiar un antígeno e incluir un antígeno nuevo. Y eso hizo que la vacuna pudiera estar muy rápidamente.
pero en el mundo no había ninguna vacuna para coronavirus. Incluso las pocas vacunas para coronavirus que hay en veterinaria tienen unas eficacias dudosas, y las de perros y gatos, por ejemplo, ya se denominan como vacunas que no tienen éxito y que no deberían recomendarse, porque no inducen protección suficiente. Entonces, entramos en un campo donde tenemos una presión para desarrollar una vacuna para un agente nuevo, pero también tenemos el reto con la humanidad de generar una vacuna segura y que funcione, porque es que de nada nos sirve ahorita hacer una carrera contra el reloj y generar una vacuna que no funcione o que no genere la inmunidad suficiente. Yo les voy a poner a ustedes en un término de los modelos y de lo que ello implica. Yo vacuno hoy a Albeiro como sujeto 1, a Julián Ruiz como sujeto 2. Entonces, tenemos que ver la vacuna, qué tan segura es. Bueno, no hay reacciones adversas, no hay ningún daño a corto plazo, daños generados o riesgos a mediano plazo, no hay forma de medirlos en este momento porque no estamos dando los tiempos de evaluación requeridos. Y entonces decimos, la inmunogenicidad, ¿cuánto tiempo va a durar los anticuerpos que da esa vacuna? Y si se necesitan 1 o 2 dosis, necesitamos entonces ponerle a Albeiro y a Julián una primera dosis, medir los títulos de anticuerpos en el tiempo, vamos a darnos, como vamos a acelerar todo, vamos a medirlo solo 3 meses. Entonces a los 3 meses calculamos una curva y decimos, bueno, vamos a extrapolar esa curva hasta donde llega. Eso normalmente no se hace. Normalmente, ¿qué decimos? Vamos a dar un tiempo de 2 o 3 años para ver cómo se comportan los anticuerpos y ver si con una sola dosis es suficiente, si se necesitan 2 dosis, ¿sí? Si se necesita, eso es solo la inmunogenicidad. Para poder medir en el tiempo, los anticuerpos que genera Albeiro y que genera Julián son suficientes para proteger a la persona. Hoy en día empiezan a haber discrepancias frente a los resultados, incluso de las personas que se exponen. Personas que tuvieron resultados negativos a prueba y que después dan resultados positivos y se enferman. O personas que han tenido reinfecciones porque los títulos de anticuerpos que tuvieron no eran suficientemente neutralizantes. Todo eso es un panorama que sucede cuando uno está estudiando una vacuna, pero que gastas 2, 3, 4 años en lograrlo y entender todos los posibles. Aquí el reto es trabajar contra el tiempo, tratar de hacer todo eso en el menor tiempo posible para que además la vacuna proteja. Y eso va a ser una carrera muy acelerada. ¿En qué estamos? Lo último que sabemos es que 2 de las vacunas van a recibir unos recursos para producción acelerada. Producción acelerada, ¿qué significa? Que ellos van a empezar a producirlas mientras que se hacen los estudios de que funcione. Y si terminan de producirla y la vacuna no funcionó, perdieron $2 billones de la producción. Pero sí es un riesgo que hay que correr. Hay otras 2 preguntas sobre vacunas. Juan Esteban Gómez dice, ¿la velocidad en el diseño de la vacuna puede estar asociado con los métodos de virtual screening ligand? Eso es, digamos que parte del acelere que se ha logrado ha sido utilizar todas las plataformas de inteligencia artificial y de metodologías de screening in silico. La búsqueda, por ejemplo, de las vacunas que van más aceleradas son las que tienen un vector viral recombinante con una proteína del virus, entonces ya se sabe específicamente cuáles son los dominios y eso nos ayuda a favorecer, pero definitivamente lo que no podemos pasar a in silico es los estudios poblacionales. Sí o sí nos va a tocar ver si las poblaciones vacunadas realmente no se enferman más. Eso normalmente, ¿cómo lo hacemos? Normalmente cogemos una población en riesgo, por ejemplo, médicos, enfermeras y personal del área de la salud, los vacunamos, tenemos un grupo control que no vacunamos y a partir del tiempo empezamos a medir qué tanto se exponen y qué tanto los que se vacunaron no se enferman a través del tiempo. Pero eso va a tocar hacerlo a contrarreloj. Normalmente estos estudios tardan meses, incluso años, para poder demostrar poblacionalmente eso. En Estados Unidos ha habido una propuesta que incluso ya fue retirada, pero que durante un punto se dio y es, empecemos a infectar gente, vacunémoslos y paguémoslos para que se dejen infectar. Eso va contra todas las normas de ética y yo espero que el acelere en este punto no permita que se pasen ciertas normas de ética que querían ser inamovibles científicos, y es que la presión mediática hoy no puede pedir
que la investigación científica cumpla con los estándares y los rigores, porque a partir de ahí entonces echamos para atrás todos los años que hemos tenido de desarrollos y de investigación al tratar de saltarnos aceleradamente esos puntos. ¿Qué va a haber que hacer? Va a haber que vacunar en este caso cerca de 10.000 personas en distintas partes del mundo y seguirlos durante 3 meses, los van a seguir hasta septiembre, y de ahí hasta septiembre decir si estadísticamente los que se vacunaron hay menos infecciones en los vacunados comparados a los no vacunados. Si en ese punto funciona, es probable que se aceleren los registros de esas 2 vacunas que van a entrar en esa fase de producción acelerada, porque en ese punto tendrían lotes de vacunas ya producidos listos. Ahora, si esa vacuna va a requerir revacunación en 2 años, revacunación en 6 meses, revacunación en 3, si va a ser una inmunidad para toda la vida o una inmunidad solo para este momento, no hay forma de saberlo. Entonces, digamos que la apuesta a una vacuna contra reloj simplemente va a permitir que se puedan abrir los mercados, que la gente pueda volver a la calle, pero no va a asegurar que esto no va a volver a suceder. El estudio de la vacuna va a tener que continuar a través del tiempo para ser capaces de mejorar lo que se hizo y ser capaz de tener protecciones a largo plazo, seguras y eficaces. Listo. Julián, Lucía Afanador pregunta, ¿qué tan útil puede ser la vacuna si estamos ante un virus que puede cambiar fácilmente? Eso es un riesgo con todas las vacunas. A ver, con la vacuna de influenza, ¿qué sabemos? Que todos tenemos que, en lo posible, de acuerdo al riesgo, revacunarnos, y tenemos que revacunarnos anualmente porque la inmunidad es suficiente para la variante que hay este año estacional, pero que el año entrante cambió y entonces la vacuna tiene que cambiar. Entonces todos los años recambiamos las vacunas de influenza, y en esa tarea de mantener la vacuna habrá que seguir haciéndola mientras que el virus siga mutando. Este coronavirus no muta tanto como el virus de influenza, entonces yo no creo que la tasa de mutación sea tan alta. De hecho, lo que podemos ver con los 6 meses que llevamos mal contados de infección, o 5, de epidemia grande, es que las mutaciones son realmente pocas y que la variación grande no está en sitios inmunogénicos importantes. Entonces, realmente una vacuna que fuera muy protectora realmente sería útil y no alcanzaría a bloquear o que se genere. Ahora, las vacunas normalmente, todas las vacunas, generan una presión inmunológica para que se dé el cambio. Entonces, si las coberturas vacunales no son completas, vamos a generar la presión inmunológica para que ese virus empiece a cambiar. Y a eso nos medimos todo el tiempo que generamos vacunas. Entonces, digamos que eso es una carrera conocida a la que le jugamos hace muchos años, pero que incluso nos ha permitido ya erradicar infecciones en el mundo a través de la vacunación. Listo. La otra cosa que se ha hablado mucho es que no gastemos tanto dinero y tanto tiempo y tantos científicos tan brillantes en desarrollar una vacuna, sino tratar de lograr una inmunidad de rebaño. ¿Qué es esa inmunidad de rebaño y cómo lograrla? Y si se podrá lograr con este COVID-19. La inmunidad de rebaño es un término que se ha extrapolado de la veterinaria, y ahí volvemos los veterinarios a cobrar fuerza. A los que no les gusta el término inmunidad de rebaño, en los medios lo llaman inmunidad poblacional, pero el término herd immunity viene de la veterinaria, y es que cuando tenemos una población vacunada, logramos vacunar un estándar suficiente para que la mayoría de los individuos tengan un estatus inmune suficiente para que, si alguna gente llegase a entrar, digamos que se nos llegase a infectar una persona, un individuo, pero el resto del rebaño está protegido, entonces esa infección muere ahí. Esa infección no se logra transmitir al resto del rebaño porque la gran mayoría del rebaño está protegido. Ese sistema de rebaño es el que hemos tratado de buscar. ¿Cómo se logra? Por ejemplo, se logra con vacunaciones muy, muy buenas y muy seguidas. Y es un proceso difícil porque necesitamos unas coberturas sostenidas muy altas. Y cuando digo coberturas muy altas, voy a poner un ejemplo real, es el ejemplo de la vacunación contra sarampión en Colombia. Colombia es uno de los países que ha tenido una vacunación bandera para el virus de sarampión y logramos una de las mejores coberturas regionales. Y cuando digo una de las mejores es que en algunas regiones estamos alrededor del 90% de la población y en algunas ciudades principales logramos 97, 98% de cobertura. El año pasado, hace 2 años, empieza un brote de sarampión en Venezuela y los migrantes reparten sarampión para todo el continente. Colombia no es la excepción a ese procedimiento. Entonces nos llegan casos de sarampión.
Pero ¿qué pasa cuando llega un caso de sarampión? Hay niños que no están vacunados por alguna razón, porque sus papás no creen en las vacunas, porque los papás olvidaron el procedimiento, porque hacen parte de una comunidad religiosa que no les permite vacunarse. Y entonces esos niños se nos empiezan a infectar, porque sarampión es una de esas infecciones que tiene una transmisión exageradamente buena. Si lo ponemos en los términos mencionados ahorita, es la infección más exitosa que conocemos. Aquí hablamos, para eso lo definimos por un indicador que llamamos el R0, que es la cantidad de personas que se infectan a partir de un caso índice infectado. Para el caso de este virus podemos estar hablando de R0 dependiendo de la zona, globales alrededor de 2, 3 y en algunas regiones donde ha habido alta transmisión R0 de 6 y de 7. Sarampión tiene R0 de 15 a 18, para que nos hagamos una idea. Entonces la transmisión es muy alta. ¿Qué sucede? No tuvimos un brote de sarampión, a pesar de que tuvimos más de 400 casos aislados. Llega un niño, se infecta, va a un colegio, pero la mayoría del colegio está bien vacunado. Entonces, ese niño alcanza a infectar de pronto a uno que tenía unos títulos bajitos de anticuerpos, y mientras que se recupera él, se recupera el otro niño, y el resto de la población queda bien, y entonces esa infección se extingue en ese caso, y el resto del rebaño sigue bien. Eso es lo que queremos. Ahora, es una apuesta muy difícil, porque estamos hablando, un estudio que se publicó hace ya mes y medio, cuando Londres, que el Reino Unido es el primero que dice, pensémosle a lo veterinario y vamos a la inmunidad de rebaño, dice que dependiendo de la prevalencia en cada país, se necesita infectar alrededor del 70% de las poblaciones para lograr una inmunidad de rebaño. Entonces, pensémoslo en términos colombianos, nosotros somos 50 millones de habitantes, necesitamos mal contados 40 millones de infecciones. Y si asumimos que cerca del 10% son graves y requieren los cuidados intensivos, eso quiere decir que vamos a necesitar por lo menos 4 millones de camas de cuidados intensivos. Y Colombia hoy reportadas tiene escasamente 6.278 camas de cuidados intensivos. Eso es la muerte. ¿Sí? ¿Quiénes le han apostado? Entonces se habló mucho, no, es que hay países bandera que le han apostado. Entonces ahí está el caso de Suecia. Suecia le apostó a la inmunidad de rebaño, cerró unos que otros, cerró los colegios, pero no cerró los bares, porque dependiendo de la cultura, el uso o la restricción estatal en el día a día es una cosa que se ve como una opresión. Entonces, dependiendo de la cultura, ellos consideraron que ellos no iban a oprimir su pueblo y la gente quedó libre. ¿Qué sucede en Suecia? Que tienen hoy la tasa de mortalidad más alta de toda Europa por cada millón de habitantes, incluso por encima de la española. Exacto, entonces es una cosa peligrosa. Bueno, lo más peligroso es esto, es que cuando se empezaron a hacer los estudios de cero prevalencia, no han alcanzado todavía el 6% de la población general expuesta. Y ya tienen la tasa de mortalidad más alta. Y no han logrado siquiera el 10, no, van en el 6. Y países como España o como Italia, a duras penas lograron el 4 y el 5% de prevalencias. Entonces ellos van muy bien, van en el 6, pero les falta todavía subir hasta el 70. ¿Cuántos muertos son aceptables para llegar a ese punto? Entonces es una visión de qué tanto un país privilegia, por ejemplo, en este caso, los derechos y las libertades frente a la vida de las personas susceptibles. Tristemente, ¿quiénes son los muertos? Tienen casos de asilos completos, vacíos ya, porque entró la infección, se murieron todos los adultos en el asilo y no hay nada que hacer porque es aceptable. Culturalmente, los derechos y las libertades están por encima de esas otras cosas. Entonces, yo creo que para mí es una visión muy difícil. Esto es un conversatorio, yo voy a dar mi opinión y no es una posición de la Asociación Colombiana de Virología ni de nadie, es la opinión de Julián Ruiz. Para mí cada vida cuenta. En la medida en la que seamos capaces de superar y lograr un equilibrio entre las libertades sociales y el valor de la vida, justifica hacer esfuerzos que nos tocan a todos por parejo, pues. Sí, son esfuerzos que son sociales, pero que en la medida de las posibilidades logren disminuir las mortalidades. Para mi cuenta, para mí es muy triste, por ejemplo, los muertos de Estados Unidos, que entre comillas no se ven, los más de 100.000 muertos que llevan, porque la gran mayoría son inmigrantes, son latinos y son negros. Y entonces, como culturalmente son una población que no se ve políticamente hablando, no cuentan. Y las libertades entonces priman a la hora de abrir playas,
porque es más importante que los que quieran ir a la playa y usar sus botes puedan ir a la playa a pesar de que se nos esté muriendo la gente. Para mí es un sinsentido. Yo creo que se puede lograr intermedios, pero eso es una discusión abierta. Listo. Entonces ya tenemos que la inmunidad de rebaño, pues hay algunos que han apostado por ella, al menos en mi concepto y en el tuyo es peligrosa, porque Colombia necesitaría 4 millones de camas de cuidados intensivos que no las tenemos y se nos moriría mucha gente. Y hay una serie de recomendaciones, el aislamiento primero obligatorio, ahora inteligente, todas estas cosas de usar tapabocas, pero pasando ya a nuestros sistemas de producción, porque nosotros somos agropecuarios. En nuestros sistemas de producción, ¿qué podemos hacer para blindar esos sistemas de producción? Porque los sistemas de producción son los que están sosteniendo este país, porque son los que producen la comida de origen vegetal y animal para el país, y hasta ahora no han llegado esa infección allá, porque estamos como en las grandes ciudades, la infección está detenida. Pero ¿cómo haríamos para blindar esos sistemas de producción para no poner en riesgo la seguridad alimentaria del país? Es un balance difícil, Albeiro. Mira, en algunos sitios, por ejemplo en Estados Unidos, en algunas regiones, se levantaron todas las barreras y la pérdida de control, por ejemplo, en el manejo de los camiones, llevó las infecciones al campo. Entonces yo creo que hay sitios donde debemos, como dice, levantemos la barrera aquí, pero ajustemos acá. El llamado a hacer cuarentenas inteligentes, y es, miremos la epidemiología de cada región, no digamos que todo el país es un solo, porque es que lo que sucede en Bogotá no es lo mismo que sucede en el Guaviare. Y entonces hay que pensar que el Guaviare es un mundo, como cuando hablábamos de ese mundo globalizado y decíamos, eso es en China, y entonces cerremos la frontera a China. Bueno, entonces pues, cerramos la frontera a Bogotá. ¿Cómo hacemos eso? Entonces limitemos la gente que llega, favorezcamos el trabajo local, favorezcamos los trabajadores locales, empecemos a pensar, por ejemplo, en pruebas masivas en regiones en las cuales podamos reactivar servicios y sistemas demostrando o que ya hay inmunidad o que la gente está libre de la infección, y pongamos, entonces, por ejemplo, en muchos sitios se trae gente de otras ciudades para que sean fuerza laboral en el campo. En Estados Unidos, por ejemplo, se usa mucho que muchos latinos inmigrantes recogen cosechas, y ese es uno de los grandes retos que tenemos ahorita con la cosecha de café, y es que no están llegando toda la gente que necesitamos para recoger esa cosecha. Pero entonces demos mejores incentivos para que la gente de los pueblos sean los mismos cosechadores y que se favorezca ese proceso para que solo entre y salga un camión que pueda ser fácilmente descontaminado y no entre y salga gente que va con el virus por dentro. Un camión lo desinfectamos muy bien a la entrada, lo desinfectamos muy bien a la salida. Los sistemas de bioseguridad, por ejemplo, que se manejan en granjas cerradas de cerdos y aves, nos han demostrado durante años que la bioseguridad en el manejo de camiones es esencial. Eso lo tenemos arraigado en los sistemas de producción de aves y de cerdos, porque es que un camión puede ser una fuente de diseminación de todo. Ahora, tenemos que pensar en ese mismo sistema para transportarlo a un pueblo, no a una granja, a un pueblo entero. Entonces, si el pueblo tiene 5 entradas, una sola con restricción, con un muy buen seguimiento, y el camión entra hasta cierto punto, la cosecha está lista, ¿quién la recogió? La misma gente del pueblo. Pero no podemos seguir favoreciendo fenómenos de movilidad social entre ciudades y entre regiones que son muy difíciles de controlar y que sí o sí van a ir llevando infecciones. Ahora, tener burbujas aisladas va a ser imposible. O sea, este es un virus de distribución global y esto va a llegar a todas partes. Lo que necesitamos es asegurar que somos capaces de mantener el control de la situación mientras que somos capaces de ir manejando las circunstancias. No es lo mismo, y yo uso un ejemplo bien bonito, porque el problema de vamos a aplanar la curva es una mentira bien echada, porque es que no hay curvas planas. O sea, si es curva por derecha no es plana. Por definición, si es una curva, eso no es plano. Entonces, pero, ¿qué es aplanar la curva? Para que lo pensemos y lo llevemos también a los pueblos. Es ser capaces de atender al público objetivo que se va a enfermar. Entonces yo tengo una tienda y en mi tienda voy a hacer una promoción este fin de semana y van a llegar 400 personas a mi tienda y yo solo tengo 2 personas trabajando en la tienda.
esas 2 personas que tengo en la tienda no dan abasto para esas 400 personas en un solo fin de semana. Entonces la gran mayoría de personas que llegan van a quedar mal atendidas. Entonces yo tengo 2 opciones: o contrato mucha gente para la tienda, para que trabaje en la tienda, y entonces aumento la capacidad a 20 empleados con los costos que ello implica, pero después cuando pase el proceso me toca despedir 18 porque yo solo mantengo de a 2. ¿Sí? O extiendo la promoción que tengo durante 2 meses para que esas 400 personas me lleguen salteaditas de a 10, 15 diarias, y con las 2 que tengo soy capaz de dar abasto. Eso es lo que estamos haciendo con aplanar la curva. Estamos extendiendo la cantidad de casos que se nos van a presentar sí o sí a través del tiempo para que nuestros sistemas de salud sean capaces de recibirlo, evaluarlo, atenderlo, controlar los brotes aislados, los casos aislarlos e ir caso a caso, y vamos liberando. Y el que llega ya salió de UCI, no entró a UCI, quedó en hospitalización, no se quedó en la casa. Si se quedó en la casa, hago cuarentena de esa persona y de todo su núcleo familiar por 15 días. A los 15 días le hago prueba, quedó negativo, entonces le doy de alta y no se enfermó nadie más en la casa. A los hospitalizados también, y voy, entran unos, salen otros, y así voy manejando la curva de infección, que van a seguir llegando, pero ya no me llegaron todos como llegaron en Italia, que llegaron todos los casos en cuestión de 3 semanas, colapsaron el sistema de salud y se murieron todos los que pudieron porque el sistema no fue capaz de atenderlos. Entonces es ahí donde uno dice, vea, esos 33,000 muertos de Francia se hubieran podido, si se hubieran hecho las medidas a tiempo, frenar la cosa a tiempo para que esos pacientes que iban a llegar fueran llegando y tuviéramos mejores oportunidades para atenderlos, controlarlos. Si los casos, por ejemplo, somos capaces de controlar un paciente infectado en casa, pues todas sus familias, todas las personas en esa casa puede que estén en riesgo, pero mientras que hagamos una muy buena cuarentena ahí, la gran mayoría, 9 de cada 10, en el caso colombiano, se van a recuperar en casa y ya no van a ser una fuente de infección para otros en la calle. Entonces así vamos controlando. Entonces la curva no está plana, la curva por definición nunca va a ser plana. Lo que sí es que vamos a ser capaces de ir atendiendo cada vez más a todos los que nos van llegando, y al final es posible que a través de los meses ya tengamos la tienda llena, pero todos los vamos atendiendo. ¿Sí? Entonces vamos a tener el sistema de salud copado, pero a todos los vamos atendiendo en la medida que somos capaces. Antioquia ha hecho un ejemplo muy bonito que se puede hacer un muy buen control epidemiológico, y por eso, si han visto los indicadores, Antioquia tiene el R0 más bajito de todo el país, porque el equipo de epidemiología ha visitado casa por casa a una infinidad de personas, a todos los positivos, para hacer seguimiento, para tenerlos controlados, para ser capaces de mantener un R0 bajito y mantener las personas sí infectadas, pero controladas y manejables. Listo. Finalmente, para los sistemas de producción es muy delicado, porque si yo tengo una lechería, todos los días va a ir el camión de la leche, por la leche. Si yo tengo un cultivo de aguacates, voy a necesitar que coja los aguacates y los camiones que ingresen. ¿Qué recomendarle a estos porque usted decía, los sistemas de bioseguridad en las granjas avícolas y porcícolas que tienen rodaluvios, que tienen arcos de desinfección para los camiones, son muy efectivos, pero ¿será que es necesario que todos los sistemas lleguen hasta allá en este momento? Yo no creo que lleguen hasta allá, pero sí se puede lograr ciertos puntos intermedios. Para mí, por ejemplo, una de las cosas más importantes es ser capaces de lograr que en un pueblo o en una región donde no hay casos o donde los casos están aislados, se pueda mantener un control interno, donde no traigamos gente de afuera. Por ejemplo, si necesito 10 recogedores de la cosecha, hombre, busquemos en la misma región. No, es que trabajadores migrantes venezolanos son más baratos. No, ese más barato te sale más caro cuando te llega una infección, te bloquean y no puedes sacar productos. Entonces, empecemos a mirar costos-beneficios en muchas cosas para que logremos ser capaces de controlar y de contener las infecciones en ciertos momentos y en ciertos lugares. El problema de los camiones va a seguir existiendo, pero no solo para este problema, sino para todos. Los camiones en los sistemas productivos son un vehículo de infecciones de sistema a sistema. Eso lo tenemos bien referenciado. Lo que pasa es que para la medicina humana no se tenía en cuenta los camiones, y entonces hasta ahora nos damos cuenta.
pero eso lo conocemos desde hace muchísimos años en los sistemas productivos y tenemos mecanismos a través de los cuales, por ejemplo, podemos concentrar las cosechas en ciertos puntos de recolección intermunicipales, por ejemplo, para que los camiones que vayan a ir a Bogotá, por ejemplo, a una zona grande llena de gente, llena de muchos enfermos, entonces no recojan por todas las veredas, sino que recojan en un solo punto de abasto. Cosas como esas nos ayudan a mejorar las condiciones, porque entonces yo sí puedo decir que los camiones que hacen los recorridos interveredales son camiones internos que están en buena bioseguridad y que los camiones que hacen ya las rutas externas funcionan mucho mejor. Listo. Para terminar, hay una pregunta de John Jairo Giraldo. Dice, la resolución 773 de mayo del 2020 que emitió Minsalud, en la cual indica los protocolos de bioseguridad para el sector pecuario, ¿tendrá que aplicarse? Yo voy a responderlo políticamente correcto. Teóricamente, todas las resoluciones que se están sacando deben aplicarse. Hay dificultades regionales para adaptar unas resoluciones que se sacan a nivel central y eso es completamente entendible en el contexto que somos un país tan diverso. Entonces muchas veces es muy difícil adaptar ciertos puntos de condiciones de bioseguridad en una granja o condiciones en esta, pero sí se puede lograr, creo yo, términos intermedios para la productividad y para no frenar la producción primaria que es tan importante para el país. Listo. Yo no tengo más preguntas, son las 5:10, nos pasamos un ratico, estábamos planeados para 1 hora, no sé si hay alguna pregunta en el público y si no, para agradecerle al doctor Julián. Espérate, yo reviso por acá, a ver que no se nos haya. Por aquí veo una. El decano, el profesor Guillermo, quiere hacer una pregunta. Profe, bien pueda. Gracias, profesor Ribeiro. Perdóneme que la haga pues a viva voz. Y profesor Julián, muchas gracias. Ha sido además de amena, de bien explicada, de coloquial. Ha sido muy interesante. Muchas gracias a los dos por este esfuerzo que han hecho de ilustrarnos de tan buena manera sobre este asunto. Yo voy a hacer una pregunta que me da hasta pena porque yo soy absolutamente lego en esta materia, pero me atrevo a hacerla y es la siguiente. El profesor Albeiro comenzó señalando lo que ya conocemos, lo de la gripa española de 1918. Entonces, yo pues nunca he escuchado que a mí o a mi hijo o a cualquier persona la hayan vacunado contra la gripe española. Ese virus existió, se llevó 50 millones, dijeron ahora, de vidas humanas. ¿Y qué pasó con ese virus? Se desapareció. ¿Dónde está? ¿Por qué no volvió a resurgir? Porque, como decía hace un momento, no conozco que haya vacuna contra ese. Y entonces, si hubiera vacuna para todos los virus, pues casi que lo tendrían a uno que desde que nace chuzar todos los días para poderle controlar. Entonces, no entiendo, y insisto, pues que estoy tan lejos de lo que están hablando que me da hasta pena hacer la pregunta. No entiendo qué pasa. Esos virus se desaparecen con el tiempo, se extinguen. Gracias y perdón. Decano, es una pregunta muy interesante porque ha costado mucho trabajo a través de los años entender cómo ha sido la circulación, la aparición y desaparición, entre comillas, de variantes. La influenza española era un virus de influenza tipo AH1N1, que es digamos que, entre comillas, el prototipo de virus que más circula hoy en día. Pero con el paso del tiempo, algunos virus, por ejemplo, se adaptan a las poblaciones humanas y al adaptarse o acaba con la población humana o con el huésped en general, llámese como se llame, humano o animal, o se logra un balance que permite la coexistencia de ambos. Muchos de los agentes virales que hoy conocemos, que saltan de los animales a los humanos o que reaparecen, han convivido con su huésped durante cientos y en algunos casos miles de años. Entonces, esa coexistencia permite que esos virus, por ejemplo, se van adaptando y dejan de ser ese gran problema por dos razones. O porque el virus se volvió menos letal, y ese caso, por ejemplo, es el caso del SARS del 2002. Rápidamente el virus acumuló mutaciones que fueron disminuyendo su fatalidad y se extinguió la circulación. Siguió circulando en murciélagos todo el tiempo, pero en población humana dejó de circular porque se bloquearon los individuos, se controló y paró la infección. O en algunos otros casos, porque se acaban los susceptibles, entre comillas, y es
que si la gran mayoría de personas ya se expusieron, pues ya se genera una inmunidad poblacional y ya esa gente deja de cobrar impacto. Hoy en día, el homólogo de ese agente de 1918 es la influenza de tipo AH5N1, que es de origen aviar, en características y en patogenicidad. Y es por eso que se le ha hecho esa vigilancia tan estricta para que no vaya a saltar de los animales hacia los humanos, o en un peor caso, de los aves a los cerdos, porque los cerdos son excelentes mezcladores de variantes de influenza, porque se infectan eficientemente con los virus de humanos y con los virus de aves. Entonces, los cerdos pueden ser lo que llamamos un vaso mezclador, que permite recombinar varias cosas y que finalmente ese virus que le llegue a los humanos tenga partecitas de otros. El virus del 2009, por ejemplo, no se extinguió. De hecho, hoy, todavía todo este año, ha seguido causando muertos el virus de influenza pandémica del 2009. Ese siguió circulando. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Por lo menos en 10 años ha seguido circulando. Pero el del 18, por ejemplo, la circulación no se logró. Digamos que los años y los estudios no han permitido saberlo. Hay una nueva pandemia en el 57 y hay una segunda pandemia en el 68, todas en Asia. Y de ahí hay otra gran pandemia en el 2009, ¿cierto? Entonces, todos esos brotes lo que nos muestran es que esos virus se van recombinando y vuelven y aparecen, y vuelven y desaparecen, y vuelven y aparecen. ¿Qué hace que aparezcan en el caso de los de influenza? Por ejemplo, el del 2009 era un virus que tenía parte de su genoma de ave, parte de su genoma de virus de cerdo y parte de su genoma de virus de humano. Entonces, esa imposibilidad nuestra para controlar esa aparición y desaparición de virus en distintas poblaciones es lo que hace que probablemente vayamos a tener otro brote algún día de influenza y que probablemente algunos vayan desapareciendo, ¿sí? Porque o se extinguen los individuos o se extingue la capacidad infecciosa de los agentes. Listo. No sé si hay más preguntas. Muchas gracias. Aquí dice Carlos Augusto González una solicitud. Profesor Carlos, bien puedo. Profe Albeiro, muchísimas gracias. Y doctor Julián, he estado muy atento, aprendiendo de usted, muy contento y muy agradecido por este espacio que nos ha brindado a la facultad. Después de haberlo escuchado y reconocer toda la experiencia que tiene, nosotros estamos próximos a levantar una cuarentena, estamos próximos en la universidad para iniciar una vida, digámoslo en cierta medida, semipresencial, acatando ciertas medidas o sugerencias acerca de aislamientos personales y vivir con unas normas de bioseguridad, no sé por cuánto tiempo. A veces dicen, después del próximo lunes, sálvese quien pueda. Ya para finalizar, déjenos una recomendación de cómo debe ser nuestra forma de actuar de ahora en adelante, nosotros, nuestros hijos, dejar de ir paniqueados, simplemente es decir, de acá para adelante lo que nos viene, y no sé por cuánto tiempo, es llevar una vida de esta manera. Le agradecería mucho, doctor Julián, se despidiera dándonos esas recomendaciones, y muchísimas gracias. Profe, yo creo que yo hago un llamado a volver a las buenas costumbres y a la buena etiqueta. Y voy a tratar de explicar un poquito esa palabra. Las infecciones respiratorias nos han acompañado durante muchísimos años. Y durante muchísimos años nos enseñaron normas básicas de etiqueta que deberíamos haber cumplido y que no deberían ser como olvidadas. Entonces, a través de los años olvidamos, por ejemplo, el uso de pañuelos. A través de los años empezamos a olvidar el buen uso del lavado y desinfección de manos. A través de los años nos fuimos olvidando del control de entrada y el trato interpersonal, que también implica ciertas cosas. Entonces, yo creo que más que vivir con pánico es aprender a vivir seguros. Y aprender a vivir seguros no es vivir encerrados. Aprender a vivir seguros es aprender a lavarnos las manos cuando salimos, cuando entramos. Aprender a lavarnos, a usar, por ejemplo, cuando tengamos cualquier infección respiratoria, no coronavirus, sino cualquiera. Es que yo cuando empezaba esto hacía un símil hoy en día encontrar un hombre que cargue pañuelos es un milagro, porque es que hay una tendencia a pensar que los pañuelos son para las mujeres, pero si usted mira, los abuelos nunca salían de la casa sin un pañuelo,
porque es una norma básica de cortesía usted no estornudarle a alguien en la cara. O si usted va en el transporte público, no estornudarse las manos para después poner las manos en una baranda de una escalera eléctrica, ¿sí? Cosas como esas se fueron perdiendo y se volvieron parte del paisaje y aprendimos y no aprendimos de las experiencias y entonces terminamos conviviendo con las infecciones hasta que llegó una que nos encerró. Es tiempo, yo creo, que reevaluar eso. El buen uso del lavado de manos, la etiqueta respiratoria deberían volver a primar como parte de la cultura, como parte de lo que le enseñamos a los niños, para que en los futuros años no solo esta infección, sino todas las infecciones respiratorias no sean un problema del día a día, sino que sean una cosa que sabemos manejar. Para mí esa es la invitación, porque es que el coronavirus va a pasar, se nos va a olvidar como se nos olvidó la influenza porcina y vamos a presionar por una vacuna para no ponérnosla, porque todo el mundo en el 2009 la presión, todo el mundo decía vacuna, vacuna, queremos una vacuna. Bueno, en el 2011 estuvo la vacuna y yo les pido que levanten la mano los que conscientemente me dicen hoy que están vacunados y les aseguro que más de la mitad me dice de verdad yo no me la pongo. Entonces hacemos una presión para tener una vacuna, pero tampoco nos la vamos a poner porque nos olvidamos que esas normas básicas de prevención son del día a día y no del momento de la epidemia, no del momento del miedo, sino del momento completo, o sea, de seguir día a día en esa tarea. Entonces, la invitación es a pensar que las infecciones nos van a seguir acompañando y que si no nos ponemos las pilas, esto va a volver a ocurrir. Bueno, profesor Julián, muchas gracias. Ya varias personas se han despedido por el chat, que muy entendible para todo tipo de público su exposición. Muchas gracias por hacernos llegar estos conceptos tan claros y tan fácilmente de entenderlos. Y muchas gracias a los asistentes. Muchas gracias a Albeiro, al decano y a todos por haber sacado el rato para que discutiéramos. Un abrazo a todos. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, profesor Albeiro, por la excelente conducción. Gracias a los asistentes en nombre de la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Ciencias Agrarias, y le agradezco inmensamente a la Universidad Cooperativa de Colombia, al Campus Bucaramanga, por la generosidad de disponer aquí al profesor, un experto en la materia, que nos ha dado unos conceptos tan interesantes. Muchas gracias y buenas tardes para todos, ¿no? Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias. Gracias, Julio. Chao, Albeiro, saludos.